Muy buenas noches, bienvenidos a Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche. En la edición, Felipe Fidalgo, quien les habla, Carlos Sánchez Viamonte. También participan Horacio Rafart, Darío Pignotti y al final un radioteatro. Pero antes de empezar el programa, vamos a un tema, el tema que da nombre a nuestro programa, Desafinados, que es un himno de la bossa nova y ha sido interpretado como el tema a mi manera por casi todos los cantantes del mundo. Vamos a la versión de Ney Matogrosso. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que o desafinado também tem um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito do desafinado, no fundo do peito bate calado, que no peito do desafinado também bate um coração. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito do desafinado, no fundo do peito bate calado, que no peito do desafinado também bate um coração. Tique-bum, 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 tique-bum. Acabamos de escuchar a Ney Matogrosso con su versión de Desafinado de Tom Jobim. Hace unos días, en la contratapa de Página 12, salió un artículo para mí extraordinario de Guido Croxatto, titulado La muerte de la Convención de Ginebra. Antes de referirme al artículo, es bueno hacer un recuerdo histórico de cómo se llegó a las convenciones de Ginebra y qué significan esas convenciones. Los convenios de Ginebra fueron ratificados por todos los países y representan un compromiso por una humanidad común y es, en cierta forma, la base del derecho internacional humanitario. Empezó en 1859 con un empresario suizo, Henry Dunant, que al recorrer el norte de Italia presenció una batalla, la de Solferino,
en el cual quedaron 40.000 heridos y 6.000 muertos. Y cuando regresa a Ginebra, postuló dos ideas que eran revolucionarias. Primero, establecerse sociedades de socorro en cada país para brindar asistencia a los heridos de guerra. Y, en segundo lugar, celebrarse un acuerdo internacional para proteger a los heridos y al personal médico. Esto llevó a la fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja en 1863. Y un año más tarde, Suiza convoca a una conferencia diplomática con el apoyo de la Cruz Roja, en la que se adopta el primer convenio de Ginebra para la protección de los heridos en el campo de batalla. En los años siguientes, Suiza y la Cruz Roja Internacional convocaron a varias conferencias diplomáticas en Ginebra y se firmaron varios convenios internacionales a fin de mejorar gradualmente la protección de las víctimas de conflictos armados, como por ejemplo la ampliación del primer convenio a la guerra marítima, que fue en 1899, la adopción de un nuevo convenio sobre el tratamiento de los prisioneros de guerra, en 1929. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, se evidenció la necesidad de fortalecer aún más estas normativas y crear nuevas reglas para proteger a la población civil. Una vez más, Suiza convoca a los estados a reunirse en Ginebra y, bajo la guía de Max Petitpierre, el consejero federal de Suiza, en solo 4 meses revisaron los convenios ya existentes y agregaron un cuarto que cubriera a la población civil. Los 4 convenios de Ginebra que surgieron fueron adoptados en 1949 y siguen vigentes. Los 4 convenios de Ginebra representan, como dijimos, la base del sistema del derecho internacional humanitario, que podemos decir que son un conjunto de normas que establecen estándares mínimos de humanidad que deben ser respetados en cualquier situación de conflicto armado. Vale decir, limitan los medios y los métodos de la guerra y buscan proteger a las personas que no participan o ya no participan en las hostilidades, tales como miembros de las Fuerzas Armadas heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra. Estas normas buscan un equilibrio entre los principios de necesidad militar y humanidad, que prohíbe el sufrimiento, los daños, la destrucción que no sea realmente necesaria para lograr los fines militares legítimos según la guerra. Y deben aplicarse y ser respetados por todas las partes en un conflicto armado, independientemente de las motivaciones de la guerra. Esto incluye los conflictos armados no internacionales, es decir, las hostilidades entre un Estado y un grupo armado o entre grupos armados están cubiertos también por el artículo 3, que es común a los 4 convenios de Ginebra. Esta adopción fue un gran avance, dado que los tratados anteriores solo habían cubierto las situaciones de guerra entre los estados. Ahora bien, explicado eso, les voy a leer la nota titulada La muerte de la Convención de Ginebra, que apareció hace unos días en el página 12 y que fue escrita por Guido Leonardo Croxatto. Asistimos hoy al progresivo y obvio, por obvio no menos grave, desmantelamiento del derecho internacional humanitario. Tratamos como criminales a quienes brindan ayuda humanitaria. Parecen ellos los verdaderos criminales.
tal es el nivel de nuestro retroceso, del procesamiento de Scott Warren en Arizona, su delito fue dejar agua y frazadas a migrantes desesperados que estaban en el desierto, o de Carola Rackete en Italia, cuyo único crimen fue evitar que decenas de chicos se ahogaran en el mar Mediterráneo, hasta la acusación y criminalización de una fiscal internacional, Fatou Bensouda. Vemos cómo lo que entendíamos como ayuda humanitaria, como derecho básico, como humanidad, va perdiendo cada día su lugar, su espacio. Incluso empieza a ser visto como un crimen, como una amenaza, como una excusa. Un profesor de geografía que reparte frazadas es un criminal. Los 4 convenios de Ginebra, que son base moderna de tal derecho, tienen por misión prioritaria, aunque no única, la de proteger a las víctimas de los conflictos armados. Estos convenios, cuya última modificación, producto de la posguerra, entró en vigencia en 1950, intentaron o intentan ponerle un límite a la barbarie armada. Intentaban que los combatientes enemigos, amén del resguardo de la población civil y de la Cruz Roja, también tuvieran derechos. Hoy vemos cómo esos derechos se recortan y desmantelan tanto en el plano interno como internacional. Se matan civiles. Se dejan morir ahogados miles de víctimas que escapan de conflictos armados. Se atacan hospitales, se matan combatientes que huyen, todo sin consecuencias reales. El derecho internacional público parece no tener nada concreto para decir. Se bombardean países, se violentan fronteras, se cometen errores, entre comillas, llamados colaterales, se arrasan países sin consecuencias. Esos delitos no parecen graves. Eso nadie lo juzga. El derecho internacional se encuentra en un laberinto. La célebre intervención humanitaria fue tan mal usada para justificar tanta barbarie y tantas guerras preventivas de algunos estados poderosos, cuyos crímenes nunca son, por supuesto, juzgados, que debió cambiarse su nombre. Hoy se habla de responsabilidad de proteger de parte de los estados. Se cambió el nombre porque ya nadie creía en la intervención humanitaria. Ya daba vergüenza presentar invasiones con intereses inconfesables, encontrar armas de destrucción masiva, como intervenciones humanitarias. Pero no parece que estemos tampoco protegiendo mucho a los miles de migrantes desesperados que escapan con lo opuesto de los conflictos que se viven en sus propios países. Muchos a instancias de guerras comerciales encubiertas donde las potencias juegan un rol cierto, aunque no claro. Huyen desesperados con lo opuesto, como la familia Daylan Kirby, rechazada por Canadá, donde, paradójicamente, nace la R2P. Y los estados civilizados no hacen nada por ellos. Al contrario, los quieren frenar, les dan la espalda, los dejan morir ahogados. Llame a Malta, fue la recomendación que la Guardia Italiana dio a un bote precario que pedía auxilio antes de naufragar, tras lo cual murieron ahogados sus 500 ocupantes. Esto sucede en el mundo civilizado de hoy. El derecho penal internacional calla. Sostenemos tantas burocracias elegantes y caras, tantos foros de cooperación, tantas cortes de justicia. Nada de eso sirve.
Se habla de un supuesto hipócrita derecho de salida para tolerar el respeto multicultural. Pero lo cierto es que cuando esas personas salen de sus culturas, países, huyendo de la violencia, sobre todo las mujeres, como advierte Susan Hawking, cuando se pregunta, las democracias civilizadas de Europa, ¿qué predican el respeto cultural? No les abren las puertas, no tiene respuesta para ellas, las deportan cuando no las dejan morir en el océano junto a sus hijos. Es menester terminar ya con esta hipocresía. Cuesta vidas. ¿Quién no vio el cadáver del chico flotando que llevaba las notas de la escuela cosidas a su ropa para que Europa pudiera ver que él era un buen estudiante y merecía una oportunidad? ¿Quién no vio en el fondo del océano a la madre abrazada a su hijo? ¿Qué tiene para decir el derecho internacional de eso? ¿Dónde está el crimen? ¿Quién lo comete? ¿No nos da vergüenza? ¿Cuándo serán juzgados esos delitos? Es tal la inversión y el miedo de las burocracias jurídicas a dar un paso que terminamos en el absurdo de acusar por miedo como criminal al único que ayuda a salvar vidas, Scott Warren. El derecho internacional nunca estuvo tan agachado como lo está hoy. Tenía algo de razón Julio Mayer cuando pensaba en tirar su título de abogado a la basura. A veces todos sentimos ganas de hacer eso. Guido Leonardo Croxatto es director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Me parece una brillante nota. Y si uno lee los anexos a los 4 convenios de Ginebra, donde se incluyen los conflictos dentro de un mismo país, hay una parte que se refiere a cuando otro Estado ayuda al gobierno en su lucha contra algún grupo o contra parte de la sociedad por motivos políticos. Esto estaría muy bueno recordarlo por lo ocurrido en Bolivia y por la ayuda ilegal que prestó el gobierno de Macri al ilegal gobierno de Bolivia que había derrocado al gobierno de Evo Morales. Esto es Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche, y vamos a otro tema musical, también cantado por Ney Matogrosso, sobre un poema escrito por Vinicius de Moraes, Rosa de Hiroshima. Pensei nas meninas cegas e inexatas, pensei nas mulheres rotas, alteradas,
nascem nas feridas como rosas cálidas, mas só não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida e válida. A rosa com cirrose de rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem Lo que acabamos de escuchar era Rosa de Hiroshima, un poema de Vinicius de Moraes, cantado por Ney Matogrosso. Esta semana se recordó un nuevo aniversario de lo que fue esa bomba nuclear, la primera lanzada en alguna ciudad, Hiroshima, matando casi toda la población y dejando muchos de ellos con heridas mortales o heridas para toda la vida. Compárese esto con lo que hablábamos de los convenios de Ginebra. En el acto se le pidió al Comité Olímpico que a la hora de la caída de la bomba hicieran 1 minuto de silencio. El Comité Olímpico se negó y dijo que al terminar las Olimpiadas, mejor dicho, los Juegos Olímpicos, iban a hacer 1 minuto de silencio en conmemoración de todos los muertos. Lo cual, personalmente, creo que fue un error muy grande. Hablando de errores muy grandes, estamos próximos a las elecciones, a las PASO, y lo deseable sería escuchar de los distintos candidatos, de las distintas listas, proyectos concretos sobre los puntos más importantes a solucionar, por ejemplo, hambre, vivienda, salud. Sin embargo, lo que se ve es la falta de discusión en términos políticos, de discusión de proyectos concretos, y pareciera que la oposición trata de generar una agenda en base a todo lo contrario a lo que sería una discusión política, sino en base a ruidos, falsas denuncias, escándalos. El diputado Iglesias, que realmente es una persona incalificable, pero es diputado nacional, misógino, atacó a una conocida actriz acusándola de hacerle sexo oral al presidente, en orgías, en Olivos. Ahora, cuando van varones a Olivos no les dicen las mismas expresiones. Pareciera ser que van a charlar y que no se arrodillan ante el presidente para hacerles sexo oral. Bueno, ese conventillo, ese escandaloso tuit que fue replicado por otros y pidió
otro que se disculpara, y se agregó otro diciendo que no, que era una ironía, y se agregó otro, y se agregó otro, y en conclusión se terminó discutiendo de algo que no solo era falso, sino que de ser aún cierto es de una esfera privada, y en época de elecciones de ningún modo puede considerarse que sea una propuesta electoral. Curiosamente, también se observa, como dirían en el programa, que no me sale el nombre ni me va a salir, sí, el de Claudio Villarroel, nado sincronizado. En realidad no, es del programa de los sábados a la noche, ¿no? Nado sincronizado sobre el tema Malvinas. Beatriz Arlo, que supo ser una persona intelectual de análisis profundos, que uno podía compartir o no, pero nadie podía negar el alto nivel que tienen sus estudios, que tenían, niega que las Malvinas sean argentinas, dice que en realidad son lo más parecido al sur de Escocia y que en definitiva no le da importancia a la temática. Lo mismo había hecho antes la Bullrich cuando dijo, bueno, démosles las Malvinas para que nos den vacunas, en tono de sorna lo dijo, pero lo dijo. Una candidata protegida por la Bullrich, candidata a diputada nacional, también dijo que las Malvinas no son argentinas, sino que siempre fueron inglesas y van a serlo también. Ahora bien, el tema ni siquiera resiste una respuesta, porque sería terminar de instalarlo como válido. También el tema de los 30.000 desaparecidos o no, que López Murphy y Bullrich tratan nuevamente de instalar, tampoco voy a contestar ni dar mi opinión, porque no resiste el menor análisis, no resiste que se intente instalar como tema de debate ni la misoginia, ni si las Malvinas son o no argentinas, o si hubo 30.000 desaparecidos o no. Son temas que se han superado hace bastante tiempo en cuanto a lo que significan para la sociedad argentina y cuál es la postura que ha tomado y que incluso se traduce en nuestra Constitución respecto al tema Malvinas. Ahora bien, insisto, es momento de pedirles a los candidatos, tanto de la oposición como del oficialismo, que que muestren, que digan cuál es su proyecto en temas puntuales y primordiales. Por ejemplo, solucionar el hambre, solucionar el tema de la gente en la calle, de la vivienda, de los colegios que se necesitan, de los hospitales, y no engancharse en discusiones que son inválidas porque ya han sido superadas. Yo no discutiría jamás si un negro y un blanco, uno es más inteligente que el otro, o uno merece ser esclavo. No, eso no entro en esa discusión. Cuando uno ve que la oposición, en vez de discutir en términos políticos, solamente se pelean entre ellos de una manera llamativa por la violencia, por las denuncias, y que recurren a un acuerdo de 10 principios éticos, con lo cual están reconociendo que hasta ahora no se manejaban respecto de ellos en base a una ética, que en última instancia la ética es la forma en que uno se conduce en la sociedad, respetando ciertos valores que cree que son altamente positivos y tratando de mejorar una comunidad. Bueno,
entre ellos no lo respetaban. Imagínense qué van a hacer respecto a los demás, a quienes juzgan como enemigos y no como contrincantes en una disputa electoral. Pero de ningún modo podemos plantear que exista en una sociedad partes enemigas. Es absurdo tratar de construir desde ese lugar. Es absurdo tratar de construir desde la obstrucción a cualquier proyecto que pueda plantearse sin analizarlo, sin debatirlo. Creo que lo que debemos hacer, sinceramente, es actuar con un mínimo de responsabilidad, en particular, no solo los candidatos, sino quienes vamos a votar. Tratar de comprometernos mínimamente escuchando y recordando la historia de cada uno de los candidatos que se presentan. En la lista de Milei, por ejemplo, hoy lo escuchaba, ayer, en un discurso llamando a quemar el Banco de la Nación, ante un público que aplaudía. Esa persona no puede ser realmente un candidato viable para un Congreso que trate de discutir distintos proyectos, que trate de discutir leyes en favor de toda una sociedad. Esa es al menos mi opinión e insisto, creo que lo que debemos pedir es que muestren, que nos digan los proyectos básicos para resolver el hambre. No que digan, vamos a resolver el hambre, no. ¿Tenés un proyecto al respecto o no? Porque si tenés un proyecto es obvio que se necesita plata. Esa plata tiene que salir de algún lado, lo cual viene de la mano de una reforma impositiva. Eso, para ser posible, hay que volver a la ley de medios, derogando el decreto de Macri que anuló una ley, lo cual es ilegal. Pero para todo eso se necesita tener poder político. Al menos que nos digan sinceramente si van a intentar hacerlo o no, si van a intentar dar solución a la gente que vive en la calle, que son muchos o no. Hace unos años estaba en la capital y era el día que Memoria Activa celebra el acto a la hora exacta que se puso la bomba en AMIA. Fui, un acto que dura poco, que siempre es en punto, lo cual facilita a uno, dice, bueno, tengo tiempo, voy. Cuando cruzaba la Plaza Lavalle, veo un hombre que se nota que ya tenía instalado bajo un ombú como todos sus bienes, la ropa, estaba cocinando y me pide plata. Yo le habré dado lo que hoy serían 20 pesos, no sé. Y le digo, tome, cómprese un vino. Me mira y me dice, gracias. Es el primero que me dice, y no se lo gaste en vino. Le digo, mire, no lo tome a mal, pero si yo estuviera viviendo como está viviendo usted, yo me lo gastaría en vino. ¿O qué quieren? ¿Que saque una cuenta de ahorro y empiece a poner de a 10, 20 pesos viviendo en la calle? Bueno, el Estado tiene la obligación de dar respuesta a la gente que está en situación de calle, no amontonándola en un galpón sin intimidad, sin resguardo de la integridad, no, dándoles viviendas y dándoles trabajo. Esto es Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche. Y ahora sí, vamos a la columna de Horacio Rafart. Muy buenas noches, mi querido amigo Horacio.
Hola Carloncho, hola desafinados. Bueno, vamos a tocar el tema de Perú, donde la situación se complica. Ahora una situación esperable. La derecha iba a arremeter con todo contra el nuevo gobierno sin ni siquiera darle tiempo casi al inicio de la gestión. Bueno, el maestro rural Pedro Castillo lleva menos de 2 semanas en el cargo y bueno, la derecha maniobra para destituirlo de la presidencia. Parlamentarios fujimoristas y de otros grupos así ligados a la extrema derecha, como el partido fascista Renovación Popular, le han declarado una guerra abierta al recién estrenado gobierno de izquierda del sindicalista Castillo. Conspiran para una destitución del presidente recurriendo a la ambigua figura de incapacidad moral. Es una figura que tienen ellos, que es totalmente para maniobrar, para condicionar gobiernos y toda una operatoria desde un Congreso bastante deslegitimado y con la mayoría de los congresistas con causas penales. Esta figura, decía, incapacidad moral, que da para deponerlo sin otro argumento que la fuerza de los votos. Ahora no tienen los 2/3 del Parlamento unicameral de 130 bancas para sacar al presidente, pero buscan generar un escenario de crisis que le permita sumar a otros grupos de derecha y de centro derecha para poder llegar a los votos que requieren, que necesitan. A ver, los medios hegemónicos le dan entusiasta cobertura a quienes promueven un golpe parlamentario. Bueno, algunos errores iniciales del gobierno, como algunos cuestionados nombramientos, le ha dado armas a la derecha golpista. Castillo se ha abierto un flanco al nombrar como presidente del Consejo de Ministros, vendría a ser como una especie de jefe de gabinete nuestro, al congresista oficialista de Perú Libre, Guido Bellido, cuestionado por la derecha, pero también por algunos aliados del gobierno. Bellido es una figura que confronta, que va al choque y aleja de posibles acuerdos que le permiten al gobierno a ampliar sus bases de apoyo. Por el contrario, ha alejado a algunos aliados iniciales. Ha tenido declaraciones algunas homofóbicas y machistas, por lo que su designación no ha caído bien en aliados progresistas del presidente. En esto uno tiene que decir y tiene que quizás comprender con la idiosincrasia de otros países. Perú es un país muy machista, un país, su sociedad es muy homofóbica, y las minorías con derechos sexuales están casi a escondidas o al salir a la calle tienen que enfrentarse con insultos, con burlas, con todo tipo de groserías. Y esa es la realidad. Entonces, por ahí, si no sacar de contexto lo que planteo de tener algunas referencias machistas sobre algunos temas, digo esto más allá de que sí, que por supuesto que está mal, pero que toda la sociedad se maneja en ese sentido. Y la derecha jamás va a salir a defender algún ataque contra las minorías sexuales, pero en este caso lo utiliza con una finalidad solamente de desgastar el gobierno. Ante las críticas ha asegurado haber cambiado. Bellido, él habló, dijo que cambió de opinión en estos temas y en un comunicado se comprometió a respaldar las políticas de igualdad de género y de derechos de estas minorías. La derecha dispara contra Bellido por otras razones y con otras intenciones, con ese lenguaje macartista, digamos, que exhibió en la campaña y que ahora está en todos los medios, ¿no? Se lo acusa de terrorista por una investigación que le ha iniciado la Fiscalía por supuesta apología del terrorismo. También es una
figura legal muy cuestionada, que condena las opiniones y se presta a abusos por unas declaraciones consideradas por sus acusadores como condescendiente con el grupo armado maoísta Sendero Luminoso, derrotado hace ya más de 20 años. Es una práctica común de la derecha en Perú señalar como terrorista a quienes se identifican con la izquierda para buscar descalificarlos. Lanzan esa misma acusación contra otros miembros del gabinete. Ya se pide declarar la incapacidad moral del presidente y destituirlo por haber nombrado como ministros a supuestos simpatizantes del terrorismo, dicen. Bueno, esa es la estrategia golpista. Bellido debe pedir al Congreso, dominado por diversos grupos de derecha, ¿no?, voto de confianza. O sea, el Congreso tiene que darle la confianza al ministro, y si no, el ministro tiene que renunciar. Si se lo niega, sí, tiene que irse, pero ¿qué pasa? La mayoría de los legisladores no lo quieren, pero si se niegan la confianza a dos gabinetes seguidos de un presidente, el primer mandatario está habilitado para disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones legislativas. La derecha teme que si sacan a Bellido, Castillo podría reemplazarlo por alguien que le genere un fuerte rechazo para forzar una segunda negativa al voto de confianza del gabinete y así poder disolver el Congreso. Por eso podrían darle la confianza a Bellido, pero esperar para boicotear al gobierno y buscar su caída al mismo tiempo. El boicot, la desestabilización y el golpe es lo que apuesta la extrema derecha con la complicidad de todos los grandes medios. Es vergonzoso, parece todo sincronizado, los medios hegemónicos de prensa en Perú, encabezados, ¿no?, por el diario El Comercio y todos sus redes tejidas que manejan cerca de 80 grupos. Esta es la libertad de prensa en Perú. Van a seguir operando y bueno, más de esto vamos a seguir escuchando este tipo de noticias, las maniobras de la derecha para desestabilizar a un gobierno que no lleva ni 2 semanas en el poder. Así que la arremetida reaccionaria contra el recién estrenado presidente Pedro Castillo no se hizo esperar. Y más cuando en el gabinete también aparece como canciller la figura de Héctor Béjar, a quien la gran prensa local y de Occidente les cuesta trabajo aceptar por tratarse de un hombre de izquierda, ex guerrillero, familiarizado con los gobiernos progresistas de la región y enemigos de sanciones, bloqueos y de injerencias en asuntos internos de otros estados. Apenas se instaló la nueva administración, Béjar anunció que su gobierno abandonaba el llamado Grupo de Lima, que es un apéndice creado por la OEA, por la Organización de Estados Americanos, para aplicar medidas injerencistas contra Venezuela. Transcurría el año 2017 y la OEA se proponía dar el golpe final a lo que llamaba la dictadura de Maduro. El inspirador de tales propósitos, Luis Almagro, el uruguayo, a cargo de la OEA, pretendía activar la Carta Democrática Interamericana contra la Nación Bolivariana, lo que suponía suspender al país como miembro del bloque hemisférico y aumentar así la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. A ver, a lo que hacía el secretario general de la OEA, se le unían entusiastamente los mandatarios de Colombia, Iván Duque, el de Brasil, Bolsonaro, y el entonces gobernante argentino, Macri, ¿no? Entre otros, fracasó, y fue entonces el propio Almagro, en reunión de su organización celebrada en Lima, que llamó a crear este grupo Lima, ¿no? El presidente peruano en ese momento era PPK, Pedro Pablo Kuczynski, permitió que ese engendro de la OEA llevara el nombre de la capital del país. Se proponía cumplir al pie de la letra el mandato del gobierno de Trump en ese momento para acabar con la revolución bolivariana,
y para ello habían fabricado a Juan Guaidó, a quienes reconocieron como autoproclamado presidente. El tipo se autoproclamaba presidente. Está bueno eso. Bueno, una de las patrañas más miserables que se recuerde dentro de la política exterior de Estados Unidos y de la propia OEA. Fue en ese contexto que Almagro no solo llevó a Guaidó a representar a Venezuela en la OEA, sino que urgió al Grupo de Lima a sancionar al gobierno de Maduro. Ahora, con el peso que pueda tener en la región el nuevo gobierno peruano de Pedro Castillo, unido a la oposición ya expresada reiteradamente por el presidente de México, a Andrés Manuel López Obrador, en cuanto que la OEA debe ser sustituida por otra institución comprometida con los pueblos latinoamericanos y caribeños. Y las declaraciones en igual sentido del mandatario argentino Fernández, entre otros, la organización que preside el señor Almagro patalea y trata de sobrevivir en un escenario que es cada vez más adverso. La abolición del Grupo Lima puede ser la primera estocada en este sentido, en este camino. Bueno, luego de la decisión de retirarse del Grupo Lima, el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, saludó este domingo la decisión del gobierno de Perú de retirarse del Grupo Lima y la reincorporación a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el CELAC. Según una nota de prensa publicada en el portal web de la agencia de noticias Prensa Latina, el mandatario boliviano, desde la sede de gobierno y capital administrativa de Bolivia, también celebró la determinación del jefe de Estado peruano, Pedro Castillo, de reintegrar a la vecina nación andina a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Arce escribió en su cuenta de Twitter: saludamos la decisión del presidente Pedro Castillo para que Perú se retire de la injerencista Grupo de Lima e integre la CELAC. La Patria Grande avanza hacia una etapa de integración basada en el respeto y solidaridad entre los pueblos. La noticia reseñada por Prensa Latina destaca que el diario mexicano La Jornada, un diario progresista, a mediados de la semana pasada reseñó que el canciller peruano Héctor Béjar anunció el retiro de su país del Grupo de Lima por faltar a su propósito de una política exterior de no injerencia que defiende el gobierno de Castillo. Seguidamente también resaltó que el gobierno de Castillo se sumó a la salida con anterioridad de México, Argentina y Bolivia ante la velada postura injerencista del grupo. El paso de Perú también fue aplaudido por el secretario general del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, quien en la referida red social calificó a la agrupación de instrumento injerencista contra gobiernos populares. Evo Morales, también el presidente de Bolivia, señaló que con la decisión Perú refrenda la posición de México, Argentina y Bolivia, que de manera soberana abandonaron ese mecanismo de concertación política de la derecha. Al hacer referencia a las declaraciones del canciller peruano, quien anunció que su cartera trabajará por la Unión Continental sobre la base del respeto a la soberanía de los pueblos, y en ese sentido también subrayó la intención de potenciar los mecanismos afines de integración. El ministro de Relaciones Exteriores peruano señaló que a 4 años de la creación del Grupo de Lima, el cual fue instaurado para apoyar a la oposición golpista venezolana rumbo a un cambio de gobierno en Caracas, sus participantes habían cambiado sus puntos de vista. Béjar señaló que su país apostará por la reconstrucción y modernización de la Unión de Naciones Sudamericanas, cuyo primer paso será el retiro de la solicitud para la salida presentada por los gobiernos anteriores ante el Congreso de la República. Recordemos que ellos tienen un parlamento unicameral.
En materia política exterior, Lima condenó además los bloqueos y medidas restrictivas unilaterales por no responder a los preceptos del derecho internacional ni estar en sintonía con lo suscrito en la Carta de las Naciones Unidas. De esta forma, salvamos a Perú, que se sumó a México, a Bolivia y Argentina en la lista de naciones que suscribieron la creación del Grupo Lima y que lo abandonaron. Aunque el caso peruano es el más significativo por darle nombre con la capital. El gobierno de Castillo tiene un fuerte apoyo de todas las zonas rurales, de ese Perú profundo, de ese Perú olvidado, históricamente olvidado, de ese Perú quechua hablante, ese Perú que trabaja la tierra, esos pobladores que jamás han visto acercar a sus poblados escuelas ni postas sanitarias, ese cansancio de toda esa gente, como repito, eternamente olvidada en la patria peruana, tienen ahora la voz. Tienen una voz, tienen un presidente surgido de esas raíces y esperamos y esperemos, ¿no? Que las cosas se encaminen mucho mejor. Los mercados, obvio, manejados por toda esta derecha, como comentaba, empezaron a provocarle esos golpes al dólar, subió 12% después de haber estado durante años con una gran estabilidad, y eso directamente fue a parar a los precios. Esos aumentos impactaron de lleno en los precios sobre todo de los productos alimenticios, los básicos, el arroz, la harina, el pan, hasta productos de pesca, todo con lo que sobrevive el pueblo peruano. Por eso también me parece muy, muy importante que todos los medios progresistas, sean escritas, sean radiales o televisivas, traten de informar un poco sobre la realidad de Perú, estas confrontaciones, porque solamente vamos a encontrar en los diarios de derecha los titulares a favor de los intereses de las grandes empresas. Este es el camino que está transitando Perú y por el cual nosotros bregamos una gran mejoría, una gran participación, un progreso, un avance en la vacunación, y tratar de que toda la población trabajadora comience a ingresar a la formalidad para poder tener derechos laborales, sea salariales o de jornadas, o situaciones de salud de los trabajadores. Vamos a estar atentos a todo esto. Somos tierra, ¿no lo ves? Hay cemento en tus pies. Somos aire, ¿no lo sientes? Hay humo en tu mente. Somos agua, ¿no me crees? Hazme un agujero y verás cómo goteo. No sé qué hace al hombre inmortal, pero no creo que sea comprar. Quizás sembrar, cultivar, dejarle alguito al que vendrá. Menos bosques, menos ríos, menos lagos y animales. Calladitos nos quedamos si nos pone más canales. De la
dejo al tanto que el mercurio se derramó. Señor, señora, la dejo al tanto que el nevado se derritió. Poca lluvia, mucho oro, cola en el supermercado. Es el campesino hermano el que comparte su bocado. La responsabilidad de Marcos Peña. El mismo día en que los gendarmes argentinos partían hacia Bolivia, donde se repartirían las municiones entre las fuerzas bolivianas para apoyar el golpe de Estado contra Evo, en la Casa Rosada se reunieron Mauricio Macri, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el canciller Jorge Fori, el jefe de gabinete Marcos Peña, el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo y el titular de la Gendarmería, Gerardo Otero. Con estos nuevos elementos que van saliendo a la luz y que ponen al poderoso jefe de gabinete de Macri en el centro de la maniobra que terminó con el desvío de proyectiles a Bolivia, el gobierno ahora prepara una ampliación de la denuncia que tramitan en el Fuero Penal Económico. Además de lo que ya denunciamos, dice el ministro de Justicia, Soria, además de lo que ya denunciamos, estaremos ampliando y aportando nueva documentación que demuestre la participación en el contrabando agravado de Peña, Pompeo y Fori. En la Casa Rosada hubo por lo menos 2 reuniones el 12 de noviembre de 2019 que despertaron bastante inquietud del actual gobierno. Por un lado, Macri se vio con Fori. Coincidentemente con el ingreso del canciller estuvo la entrada a la Casa Rosada de gobierno de Pompeo, el actual secretario de Relaciones Internacionales del PRO y uno de los hombres más poderosos de la gestión Macri, tanto que hasta presidía la mesa de seguridad a la que se sentaban Bullrich, Fori, entonces ministro de Defensa Oscar Aguad, y el titular de la AFI, el señor Gustavo Arribas. Fori dejó la Casa Rosada a las 11:29 minutos de ese día. A los 10 minutos entró Bullrich, que se encaminó hacia el despacho de Peña junto con el secretario de Seguridad Eugenio Bursaco y los subsecretarios Gerardo Milman y Darío Oroquieta. Con ellos también ingresaron los jefes de las 4 fuerzas de seguridad federales, algo que es bastante inusual. Otero, por entonces comandante de la Gendarmería, la fuerza más identificada con la gestión Bullrich, llegó con su secretario privado, Ramón Domínguez. Una de las posibilidades que se barajan quienes siguen este caso con mucha atención es que en ese encuentro se haya decidido
de qué fuerza de seguridad saldrían las balas antidisturbios que iban a ser llevadas a La Paz. La gendarmería tenía esas municiones que le habían sobrado de las que Bullrich había comprado para la cumbre del G20, que se celebró acá en Buenos Aires un año antes de la fecha del envío de armas a Bolivia. La entonces ministra de Seguridad abandonó la Casa Rosada a las 13:48 junto a los funcionarios de su cartera y a los jefes de la Fuerza de Seguridad. Una hora después, el jefe del grupo Alacrán de la Gendarmería, Fabián Salas, mandó un fax al comandante de la Fuerza Aérea para avisarle que sus efectivos llevarían, además de lo que ya habían notificado, un cargamento extra de 70.000 balas antitumulto calibre 12.70, granadas de gas y spray. Nada de eso apareció declarado en el manifiesto del vuelo del Hércules que despegó cerca de la medianoche de ese 12 de noviembre del 2019 de acá de la base del Palomar. La reunión que se conoció en las últimas horas es para el gobierno nacional un elemento fundamental que tiende las responsabilidades hacia Peña y Pompeo, que no habían sido contemplados en la denuncia inicial. El ex secretario de Asuntos Estratégicos sí había sido denunciado por el ex camarista Freiler ante el Fuero Penal Económico. Tanto Macri como Bullrich, Aguad y Otero ya están imputados en la causa que se tramita en el juzgado de Javier López Vizcayar. El mismo día de esas reuniones que decía en la Casa Rosada, Furi le envió un pedido a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que ante el deterioro de la situación de seguridad en Bolivia enviara una unidad de gendarmería para aumentar la protección de la embajada, el consulado y la residencia del embajador. La nota de Furi tiene dos curiosidades. Por un lado, para el 12 de noviembre ya era claro que la gendarmería iba a ir a Bolivia. De hecho, un día anterior la Fuerza de Seguridad había tramitado ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados, la ANMAC, que depende del Ministerio de Justicia, las autorizaciones para sacar el armamento, y el mismo 12 de noviembre amplió el pedido para sacar 70.000 balas antitumulto. A ver, por otro lado, la nota fue enviada en mano, es decir, sin cargarse en el sistema de gestión documental electrónica, que es la GDE, que era obligatorio para todos los ministerios. Soria dice, este incumplimiento no solo implica una violación de sus deberes de funcionario público, sino que además evidencia el intento de ocultar su participación en esta maniobra, al omitir utilizar un sistema que su propio gobierno había implementado años atrás para garantizar la transparencia de los documentos públicos. Él sabía que la maniobra en la que Macri lo estaba involucrando era ilícita y por eso intentó no dejar ningún rastro. El jefe Otero, el jefe de la Gendarmería, envió una carta el 13 de noviembre de 2019 a la Embajada de Bolivia en la Argentina. En la nota, Otero le hacía llegar las condolencias por la muerte del coronel Eibert Yamil Antelo Alarcón, un policía que falleció tras sufrir un accidente 3 días antes cuando iba a participar de un operativo para controlar manifestaciones en apoyo a Evo cerca de La Paz. La carta muestra que Otero no era para nada ajeno a la situación que se vivía en Bolivia, a donde había enviado un contingente de gendarmes armados y con muchas municiones. Bueno, por el momento no se conoce el contenido de la comunicación, pero sí algunos acontecimientos de ese mismo día. Por ejemplo, bueno, el 13 de noviembre del 2019 la comitiva de gendarmes aterrizó ahí en La Paz, en el aeropuerto del Alto. Ese mismo día se habían repartido las balas entre la policía de Bolivia y la Fuerza Aérea. En la policía, en los depósitos, se halló un inventario del 13 de noviembre del 2019 que detallaba el ingreso de 29.600 balas antitumulto calibre 12.70.
Es la misma cantidad de municiones que fue hallada el mes pasado en un depósito de esa fuerza de seguridad en las cercanías de La Paz. El 13 de noviembre de 2019, también el entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo III Lara, agradeció al embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, por la recepción de 40.000 balas antitumulto. Otero, el jefe de la Gendarmería, aparece ahora no solo en la reunión con la plana mayor del macrismo, sino que él mismo envió notas a Bolivia al día siguiente del encuentro con Bullrich y Peña, cuando los gendarmes ya estaban en La Paz. Un dato adicional complica más la situación de este tipo, de Peña, que le regaló un sable con la leyenda de no tirar a un gendarme por la ventana. Escuchen bien, el sable tenía grabado no tirar a un gendarme por la ventana. Esa es la frase con la que Bullrich había despertado todas las simpatías corporativas de la fuerza, mientras Santiago Maldonado seguía desaparecido. El 17 de noviembre, 4 días después de la llegada del grupo Alacrán a Bolivia y del reparto de los proyectiles, recibió una comunicación del agregado de la Gendarmería en La Paz, Adolfo Caliba, en la que le comunicaba que había participado de una reunión con la cúpula de la policía del golpe, en la que le habían hecho saber que necesitaban agentes químicos, y Caliba respondió que debían canalizar el pedido a través de la embajada hacia el ministerio. Bueno, esta es más o menos la situación donde el monje negro, Marcos Peña, muy escondido en los últimos tiempos, esta es una puerta que se abre para tratar de sentarlo en el banquillo de los acusados. El escurridizo Peña, se le están cerrando algunas puertitas y esperemos que la justicia avance, esperemos terminar de saber bien quiénes fueron todos los responsables y que sean juzgados porque esto es una vergüenza internacional en el que no solo participó el gobierno, sino maniobras internacionales en el que estuvo también mucha injerencia el gobierno estadounidense, la OEA, con Almagro mirando para otro lado, como casi todos los hechos graves que pasan en Latinoamérica. Así que vamos a seguir debatiendo sobre este tema y, como dije hace un rato, espero que sea justicia y toda esta runfla de delincuentes terminen presos. Mes nuits blanches ne sont pas blanches, à peine claires, semées d'étoiles, petits trous dans la toile étanche, triste strass sur le voile, et moi envoûtée de ténèbres, je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres qui tapissent mes insomnies. Ah, minuit est là, ah, je ne dors pas, et moins je dors et plus je pense, et moins j'oublie l'immense impasse, l'espace immense qui s'étend au fond de mon lit. C'est inouï tout ce silence qu'il est cosmique, cet ennui. Dois-je recourir à la science, anesthésier l'insomnie? Ah, minuit est là, ah, je ne dors pas. Et puis passé minuit, je danse au rythme des tachycardies, et tout s'emballe et tout balance, et tout m'étale et tout me fuit. La lune est un fruit, un peu rance, la vie est une maladie. Ceux qui rêvent ont bien de la chance, et les autres ont des insomnies. Ceux qui rêvent ont bien de la chance, et les autres ont des insomnies. Ceux qui rêvent ont bien de la chance, quant à moi j'ai des insomnies. Ah, minuit est là, ah, je ne dors pas. Ah, minuit est là, ah, je ne dors pas, je ne dors pas, je ne dors pas, je ne dors pas.
Era Horacio Rafart con su columna semanal. Muchas gracias, Horacio, muy claro, como siempre, muy completo. Antes de ir al diálogo con Darío Pignotti, vamos a escuchar otro tema musical a cargo de Ney Matogrosso. Olha seu Nicolau que o fubá se vai, pego no meu pica-pau e o tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou e uma cuia cheia de fubá eu dou. E alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. O tico-tico só, o tico-tico lá, está comendo tudo, todo meu fubá. Olha seu Nicolau que o fubá se vai, pego no meu pica-pau e o tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou e uma cuia cheia de fubá eu dou. E alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Houve um dia, porém, que ele não voltou, o seu gostoso fubá o vento levou. Triste fiquei, quase chorei, mas então vi. Logo depois não era um, e sim já dois. Quero contar baixinho a vida dos dois. Tiveram ninho e filhinhos depois. Todos agora pulam ali, saltam aqui, comendo todo meu fubá, saltando de lá para cá. O tico-tico só, o tico-tico lá, está comendo todo meu fubá. Olha seu Nicolau que o fubá se vai, pego no meu pica-pau e o tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou e uma cuia cheia de fubá eu dou. Que alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Voltou, o seu gostoso fubá o vento levou. Triste fiquei, quase chorei, mas então vi. Logo depois não era um, e sim já dois. Quero contar baixinho a vida dos dois. Tiveram ninho e filhinhos depois. Todos agora pulam ali, saltam aqui, comendo todo meu fubá, saltando de lá para cá. O tico-tico só, o tico-tico lá, está comendo todo meu fubá. Olha seu Nicolau que o fubá se vai, pego no meu pica-pau e o tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou e uma cuia cheia de fubá eu dou. Que alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Y acabamos de escuchar a Ney Matogrosso, Tico Tico na Fuba. Bueno, ahora sí, vamos a un diálogo con nuestro columnista desde Brasilia, Darío Pignotti. Muy buenas noches, mi querido amigo Darío. 5, 4, 3, 2, 1. Carloncho, oyentes de Radio Universidad, buena noche de martes, buena y desafinada noche de martes. Banqueros, los más importantes banqueros de Brasil, entre ellos el presidente del Banco Itaú, Olavo Setúbal, religiosos, entre ellos el cardenal Odilio Scherer, arzobispo de San Paulo, y exministros de Economía durante el gobierno neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, quien estuvo al frente del Plan Alto entre 1995 y 2002, dijeron estar disconformes con el gobierno de Jair Bolsonaro. Reclamaron del autoritarismo del jefe del gobierno militar. Bolsonaro es un ex capitán del ejército y los principales ministerios están a cargo de generales, inclusive también algunos almirantes. Por entender, dicen los banqueros, dice el cardenal conservador de San Pablo, dicen los exministros de Hacienda, que el actual mandatario se extralimita
y toma medidas que no son propias de un gobierno democrático. También defendieron en un manifiesto publicado en los medios grandes, en los más importantes medios de comunicación brasileños, que defienden el actual sistema de votación a través de urnas electrónicas. ¿Por qué esta queja? Porque Bolsonaro ha tomado un atajo a la Donald Trump, esto es, busca desconocer el resultado de las elecciones de 2022, en la que todas las encuestas indican que sería derrotado, inventando un presunto fraude, un fraude que solo él y los generales que lo asesoran imaginan, o mejor dicho, inventan. Dicen que con las actuales urnas electrónicas podría haber una estafa en el conteo en favor de Luis Ignacio Lula da Silva. Falsedad, de toda falsedad, porque las urnas electrónicas son las mismas que le dieron la victoria a Bolsonaro en 2018 y las que desde 1996, cuando comenzaron a ser utilizadas, jamás fueron objeto de alguna denuncia consistente de fraude. Y cuando estas sospechas existieron, esas mismas quedaron desautorizadas o fueron desmentidas por la auditoría del Tribunal Superior Electoral. Pues bien, así las cosas, el Wall Street de Brasil, esto es la avenida Faria Lima, donde están los principales bancos del país, entre ellos muchos extranjeros, expresaron su disconformidad ante el mandatario, a lo que pocas horas después se sumaron los editoriales de los diarios conservadores. En rigor, solo hay diarios conservadores en Brasil, pero dos de ellos muy importantes, Folha de São Paulo y Estado de São Paulo, el primero diciendo que ya era hora de un impeachment, y el segundo pasando revista a los excesos, así los llaman, autoritarios del mandatario. Todo esto, sin duda, cuenta para saber cuál es el clima de opinión de las élites frente a un presidente del que ellas son responsables, de no haber sido por las élites mediáticas y las élites financieras, no solo ellas. Bolsonaro hoy no estaría en el Palacio del Planalto. El asalto al Planalto no hubiera ocurrido en los comicios de 2018. El caso es que este lunes Bolsonaro acusó Recibo de esas expresiones y dijo que no quería vertir muchas opiniones porque éstas podían impactar en la bolsa de valores. Es decir, fue no moderado, pero sí contenido al hacer declaraciones respecto del sistema electoral, porque tomó cuenta del disgusto, de la contrariedad, del distanciamiento de estos grupos que en su hora hicieron posible la llegada de Bolsonaro al poder. No los únicos, porque si Bolsonaro hoy está en el Palacio del Planalto, se debió a que en Brasil hubo no uno, sino dos golpes de Estado. El de 2016, que quitó del poder del gobierno a Dilma Rousseff, y el de 2018, que quitó de las elecciones a Luis Ignacio Lula da Silva. Este segundo, un golpe que generalmente no es definido como tal, tuvo una participación decisiva de las Fuerzas Armadas, por lo cual llamarlo un golpe cívico-militar sería ajustarse a lo ocurrido. A pesar de haberse expresado con una moderación infrecuente, este lunes Bolsonaro informó que en las próximas semanas realizará un ejercicio militar en la principal avenida de Brasilia, en el eje monumental, la avenida que pasa frente al Palacio del Planalto, frente al Congreso, frente al Supremo Tribunal Federal y a la Cancillería, esto es, la avenida del poder. Una respuesta simbólica de que continúa a paso de borceguíes hacia un golpe de Estado que puede llegar a ser perpetrado en un día y en una fecha, pero lo más posible es que nunca ocurra el día del golpe de Estado, sino los graduales avances frente a una democracia en terapia intensiva. Esto es, los militares conquistando cada vez más poder y haciendo día tras día mayores ostentaciones de fuerza
ante los otros poderes de la República, el judicial y el legislativo, y conquistando, por otra parte, espacios de poder concreto. Esto es, haciéndole saber a la justicia que los generales no están dispuestos a ser procesados, haciéndole saber al Poder Judicial que no permitirán el allanamiento ni el arresto de Bolsonaro, y haciéndole saber al Poder Legislativo, como hizo recientemente el ministro de Defensa, el general Walter Sousa Braga Neto, conocer la amenaza, así fue transmitida como una amenaza, esto se filtró en los medios, de que no habrá elecciones en 2022 si éstas se realizan con urnas electrónicas. Esto es, mientras banqueros y medios de comunicación manifiestan descontento, pero no se unen para exigir un basta del gobierno, para exigir elecciones anticipadas y para reclamar que el régimen acabe, para que dé paso a un gobierno democrático, Bolsonaro continúa ejerciendo el poder duro, el poder factual, a través de posicionamientos que van conquistando terreno ante la democracia y que van instaurando un nuevo régimen político que puede tener como descontentos o como descontentas a las élites mediáticas y financieras, pero no las tiene como rivales. De ser rivales, de ser adversarios, de ser enemigos de Jair Bolsonaro, los banqueros harían que la bolsa de valores se mueva y que las acciones estratégicas, como por ejemplo las de Petrobras, se cayeran en picada, y nada de eso está ocurriendo. Cuando los banqueros quieren acabar con un gobierno, hacen como hicieron contra Dilma Rousseff en 2011, que pocas semanas después de su elección había decidido afectar las tasas de interés, y los banqueros le respondieron a la altura, haciendo tremer la bolsa de valores. Y finalmente, años más tarde, cuando hubo problemas respecto del espionaje contra Petrobras, la mayor empresa brasileña, la empresa petrolera brasileños, ni banqueros ni medios hicieron ningún gesto en respaldo de Dilma Rousseff y dejaron que ésta se cayera o que fuera devorada por las garras de la alianza formada por los medios de comunicación y por el Poder Judicial, que tramaron un golpe de Estado con apariencia institucional. En suma, este descontento de grupos vinculados con las élites financiera y mediática no llegan a ser, ni por mucho, una amenaza decisiva ante el avance de Jair Bolsonaro. Cierto que importan, son señales de disgusto, son señales de distanciamiento, pero no son medidas concretas para contener el golpe de Estado, que tal vez nunca llegue a existir como un golpe con día y hora, que probablemente continuará su senda en la forma de microgolpes, de zarpazos periódicos, pero letales, contra lo que queda de democracia, para que finalmente sobreviva una formalidad republicana carcomida por dentro por generales, por capitanes y por las milicias paramilitares que son el principal ejército de Bolsonaro. Un abrazo, Carloncho, el beso de todas las semanas a tu madre y nos encontramos próximamente. Muchísimas gracias, Darío. Muy completo y muy claro, como siempre. Era Darío Pignotti desde Brasilia. Esto es Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche. Vamos a la tanda y al regreso el radioteatro. Y ahora sí, Xavier Cugat, con su particular versión de la comparsita, preanuncia los radioteatros. Hoy van a ser en realidad 2 cuentos a cargo de Pola y Silvia.
La resistencia de Florencia Mendy. Somos 5 vecinos de un barrio perdido de la provincia de Buenos Aires. 5 jubilados que nos propusimos resistir a los ataques de las fuerzas del exterior. Hace 2 años que solo hablamos entre nosotros. El barrio se compone de 5 casas y varios terrenos baldíos. Nadie viene, nadie sale. El único que puede hacerlo es Joaquín, el panadero. Él nos hace la comida y nosotros le pagamos con nuestra jubilación mínima. Pura harina. Cuando salimos a la vereda, con distancia y con barbijo, no nos reconocemos. Yo, María, 72 años, ama de casa, adicta a la televisión, que es mi único contacto con la realidad, con la nueva normalidad. Creo que le dicen así. En estos últimos 2 años engordé 27 kilos. Veo a mis vecinos como fantasmas difusos, de gran tamaño. Todos estamos enormes y en la misma situación. Sin vista, sin dientes. Del otro lado viven Ariel y Dora. Ella asegura que cuando era joven trabajaba de modelo. No le creí y se lo dije. No mide más de 1,50 m. Pero eso bastó para fastidiarse conmigo. Un día le hablé de la sororidad y se rió en mi cara. Su compañero, Ariel, en otra época era alto, flaco y torpe. Ahora se redujo en altura y se ensanchó. Sigue siendo torpe. Jugaba al billar con Lucas, mi marido. Pero esto ya pasó, con la pandemia del coronavirus. Lucas murió hace 4 años. Por suerte. No hubiese soportado vivir así, en eterna cuarentena. Un tipo sociable. Tuvo una enfermedad severa en el hígado. Le gustaba tomar. El día que murió le pedí disculpas por haberlo cosificado. Le reconocí que solo nos unía el sexo. Me miró asombrado, suspiró y cerró los ojos. Me hizo bien no quedarse con cosas pendientes, como dicen en la tele. Nuestra hija, Amanda, vive en Trelew. Hace 15 años que no nos vemos. Al principio por falta de plata. Y después, no sé, por costumbre. A no verse, a no hablarse, a no extrañar, a no sentir. En estos momentos de pandemia y desolación, lo único que importa es no dejarse llevar por la tristeza y concentrarse en la misión: resistir. El quinto y líder indiscutible es Prójimo. Es audaz, impredecible, está loco, pero él ve siempre la otra parte de la situación, la que nadie imagina, la oculta. Prójimo nos habló del ataque del cohete chino. Sacó las coordenadas y no tuvo dudas. Caería sobre nosotros. Íbamos a morir. Pero íbamos a morir como héroes. Tanto Ariel como Joaquín revisaron los datos y le dieron la razón. Seguramente no entendieron nada. Si algo tiene Prójimo es que es muy convincente. Y además se dedica justamente a eso, a escudriñar el cielo con su telescopio. Prójimo trabajó como ayudante en el Observatorio del Bosque de la ciudad de La Plata. Aprendió astronomía indagando en el cielo profundo, buscando supernovas. Para los estudiantes, Prójimo se volvió imprescindible. A la mínima duda recurrían a él.
Me contó el panadero que fueron ellos, esos jóvenes impertinentes, los que lo llamaron prójimo porque la mujer era muy linda. Nunca le pregunté su verdadero nombre ni qué pasó con ella. Es el único de nosotros que no aprovechó el préstamo social para comprar la casa. Llegó solo a este descampado, buscando estar lejos de las luces de la ciudad, para instalarse con el telescopio. Un día organizó una reunión en el baldío que hay entre mi casa y la de Dora, frente a la panadería, y nos dijo esto: el 9 de mayo caerá sobre nosotros el Long March 5B. Todos quedamos en silencio. Nadie se atrevió a decir nada. Vamos a morir quemados por el impacto del cohete chino, pero piensen que tal vez por primera vez, y última, claro, vamos a tener la posibilidad de trascender, hacer justicia, terminar con la carrera criminal a la que nos exponen las grandes potencias. Ariel tosió y pareció descomponerse. Pero ya sobrevivimos al COVID, dijo. ¿Para qué nos vamos a meter en otro lío? Es un arma nuclear que caerá exactamente en este descampado. Está todo pensado. Hacer daño, pero no tanto. ¿A quién le importa la vida de unos pocos jubilados argentinos? A mí, contestó Ariel y agregó, nosotros nos vamos. Nosotros nos quedamos, sentenció Dora. ¿Cuál es el plan?, pregunté, sin entender de qué estaba hablando. A Prójimo se le iluminaron los ojos, se sacó el barbijo. Tenía una sonrisa perfecta que yo no recordaba. Dijo muchas cosas. Algunas las entendí, otras no. Algo así de cómo nos fueron sacando la dignidad, el placer, el juego. Tenemos que recuperar la alegría, dijo, y volver a darle sentido a los actos heroicos. Habló de la verdadera ideología, del desinterés personal, de resaltar los mejores valores de la humanidad, y no sé de cuántas cosas más. Todo esto estaba en una carta para que Joaquín la publique en las redes sociales a la hora de la caída del cohete. Estaba dirigida al presidente chino y a otros líderes de países del primer mundo. No era extensa, pero sí precisa, con datos puntuales, que se haga justicia, que paguen por los crímenes. Y en el último renglón, nuestros nombres. Ariel temblaba. Con Dora nos empujamos para ver quién firmaba primero. A la mañana del domingo 9 de mayo de 2021, Joaquín se despidió de nosotros. Nos dejó una bandeja con masitas y 2 botellas de sidra. Dora insinuó que nos teníamos que sacar los batones que usábamos todos los días y ponernos nuestros mejores vestidos. Y los hombres, el traje. Cuando comenzaba a oscurecer, pusimos la mesa y las sillas en el terreno baldío y nos sentamos a esperar, bajo la tenue luz de 2 faroles. Ni a Dora ni a mí nos entró la ropa de fiesta. A los hombres tampoco el traje. Sin embargo, estábamos distintos, más prolijos, perfumados. Yo me pinté los ojos y la boca. Dora se hizo un peinado alto y se puso unos aros largos de strass, de la época de cuando era modelo. Esta vez no la desmentí. Ariel prendió la radio y comenzó a bailar una cumbia con movimientos suaves, hipnóticos. De repente, una luz incandescente se precipitó en el cielo. Parecía una bola de fuego que se aproximaba lentamente. Levanté la vista y dije, ¡ahí está! Prójimo se sentó a mi lado. Ariel salió corriendo, Dora lo siguió y se perdieron por la calle de tierra. Tuve pánico. No me podía mover. La luz
luz era tan intensa que las estrellas y la luna desaparecieron. Se vio claramente la figura de un caballo galopando, asustado, a lo lejos. Nos tomamos de las manos y en un segundo la bola explotó en miles de pedazos, como si fueran fuegos artificiales. Y brindamos. A la mañana siguiente éramos trending topic. Eso fue lo que nos dijeron. La carta que puso Joaquín en los medios fue un boom. Vinieron a vernos personajes insólitos, periodistas, gurúes, políticos, agentes inmobiliarios. Hasta Amalia me llamó orgullosa. La fiesta duró casi un mes. Después volvimos a lo mismo, pero diferente. Ya nadie habla del cohete chino, ni del meteorito, o lo que fuese que se desintegró en la mágica noche del 9 de mayo. Ahora pienso, ¿por qué tenemos que pasar por situaciones límites? ¿Por qué nos exigimos un comportamiento digno? ¿Está mal ser cobarde? La vida algo cambió. Con Prójimo casi todas las noches nos sentamos en el baldío mirando las estrellas y tomando champán. Las botellas que nos regaló el gobierno por nuestro coraje patrio. Así lo llamaron. Me traicionaste, de Florencia Mendy. La pregunta de hoy fue la siguiente. ¿Se puede cambiar la esencia? ¿Existe una esencia en las personas? ¿Ser malo de niño es bueno de grande? ¿Acaso ya en una determinada edad no se puede distinguir entre el bien y el mal? Graciela me anotó en unas clases virtuales de no sé qué al ver que me estaba volviendo loca. Cecilia me recomendó un curso de arte, Ana uno de italiano y Mario de zumba. Todo me aburre. Todo me aburre en esta puta cuarentena. Yo le preguntaría al profesor, ¿se puede ser muy bueno de niño y un hijo de puta de grande? Sí, profesor, se puede. Y también le haría otra pregunta. ¿Cuánto hay de suerte? ¿Cuánto de búsqueda personal? ¿Cuánto de genética? El azar, profesor, mueve al mundo. ¿O acaso usted piensa que vale la pena estudiar, prepararse, para que después un simple movimiento en el momento menos indicado pueda terminar con todos los sueños, con todos los proyectos? Hace 30 años que pienso en ese instante de confusión cuando ella me cambió el examen. Un segundo, una fracción de segundo. El tiempo que se pasa de manos un papel. El fatídico instante que hizo que ahora ella sea una actriz de renombre y yo una ama de casa enterrada en un pueblo fantasma viendo por la televisión que a Bolsonaro le dio positivo el coronavirus. Éramos como hermanas. Los patrones de nuestros padres nos pagaban el único colegio religioso del pueblo. Vicky era extrovertida y yo tímida. Pero nos gustaban las mismas cosas, los mismos chicos. Cuando nos avisaron del Colegio San Antonio de Padua de Alejo Ledesma que podríamos participar en un concurso nacional de cultura general cuyo primer premio era una beca para estudiar en Barcelona, no lo dudamos. Era lo que estábamos esperando, la posibilidad de viajar, salir del pueblo. Nuestros padres eran peones de un campo, imposible ayudarnos. El concurso era para chicos de 17 años de todo el país. Que pudiésemos ganar nos parecía más que improbable, pero me encerré a estudiar como una demente. ¿Qué hizo Vicky? Ni idea. ¿Por qué se lo di para que lo entregara? ¿Por qué no me paré yo? ¿O fue ella que me lo sacó de las manos? 30 años pensando en esto, enfermándome de resentimiento, de odio.
Al mes de dar el examen vinieron unos señores a Alejo de Ledesma preguntando por Vicky. Había ganado el primer premio. 98 sobre 100, eso dijeron. Salió en todos los diarios del país, en todas las revistas. Alejo Ledesma fue una fiesta. Yo estaba feliz por ella, orgullosa. La directora del colegio le dio un diploma de honor. Los dueños de la estancia le compraron una valija y ropa. Y mucha gente del pueblo colaboró con algo, lo que pudiesen. Yo le di mi cadenita de oro, por si alguna vez necesitaba dinero. Me la había regalado mi madrina al nacer. Me enteré que había firmado mi examen un día que fui a la casa de los padres, cuando Vicky ya no estaba, para saber si tenían noticias de ella. Era muy difícil en aquella época comunicarse. En Alejo Ledesma solo había un teléfono, la compañía Sociedad Anónima. No es como ahora. La madre me hizo pasar al dormitorio de ella y me mostró una foto que Vicky le había mandado desde Barcelona. Me extrañó una caja que había sobre un mueble. Como si tuviese un sexto sentido, percibí una energía que me perturbó. Le pregunté qué había ahí adentro. El examen de Victoria. ¿Puedo verlo? Y ahí estaba mi letra, mis respuestas, sin mi nombre, con el de ella. Creí que me desmayaba. Le dije a la madre, esto lo escribí yo. Ella me echó de su casa y nunca más nos volvimos a saludar. Distanciada de los allegados de Vicky, no supe más de ella, hasta que pusieron internet, muchos años después. Vicky B., la actriz porno más codiciada de Europa, envuelta en un caso policial. El director de cine pornográfico, Andrew Blake, la acusó de falsificar documentos que lo podrían llegar a comprometer con el fisco. Acompañaba al artículo una foto gigante de Vicky desnuda, con las piernas abiertas, abrazando un cerdito. No seguí leyendo. La furia me obnubiló. Yo tendría que haber sido la protagonista de esa foto y de esa noticia, no ella. Acabamos de escuchar dos cuentos a cargo de Pola y Silvia. Y recuerden, aunque parezca frase de póster de pizzería, es muy cierto. Mientras la desgracia nos dé recreo, a festejar. ¿Pasó algo malo hoy? ¿No? Listo. Eso es lo bueno. Hasta el próximo martes. Y para despedirnos, un tema estupendo de David Bowie, estación tras estación. I never wanted to be a rock and roll star. I never, honest God, I wasn't even there. But I was, you see, I was there, that's what happened. No, it excited me just because it was there, that was enough. I mean, personally, I was playing saxophone, and I was trying to make up my mind whether I wanted to play rock and roll or jazz, and as I wasn't very good at jazz, and I could fake it pretty well in rock and roll, so I played rock and roll. And I found I enjoyed writing. The only thing I was ever really good at school was composition, not grammatically. I was always terrible in grammar, but I could always write better stories than anybody else.
los ojos.